Buenas tardes con todos los participantes. ¿Se me escucha? Sí, sí se le escucha. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, no sé si ustedes qué dirán, esperamos unos 5 minutitos más para ver si alguien más se enlaza. ¿O ya iniciamos? Sí, pueden iniciar porque ya estamos en la hora. Ya, ok. Ya, más bien no olviden marcar su asistencia, por favor, registrar, mejor dicho, su asistencia. Ya, no olviden registrar su asistencia, por favor, compañeros. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a iniciar, vamos a continuar con nuestra capacitación. Listo, a ver. Bueno, ayer estuvimos viendo lo que es el tema de cálculo, básicamente, ¿no? Cálculo de dos pasos muy importantes de los que hablamos, que es el cálculo del volumen de nuestra infraestructura, de nuestro componente, y el cálculo del peso de hipoclorito a utilizar, ¿verdad? Para la desinfección. Quedó algo pendiente que les comenté sobre, a ver un momentito, por favor, tengo un eco acá. Un momentito. Quedó pendiente, les dije que, bueno, aparte de la fórmula matemática, esa que se les explicó el día de ayer, no sé si todos han estado participando, han asistido. También hay una tabla, ¿no? Que también se les mostró, voy a compartirles ahorita de todos modos, y para compartirles el Excel del que les hablé. Un momentito, por favor. Ya. Bueno, como se les habló ayer, ¿no? El cálculo del volumen de la estructura de un componente, que es el primer paso, el segundo paso, bueno, el primero el cálculo del volumen y el segundo el cálculo del peso. Hablamos de estas fórmulas tanto para infraestructuras cuadrangulares, circulares, diferentes fórmulas, la fórmula para calcular el peso. Se hizo un caso práctico, bueno, no han participado, pero igual espero que lo hayan entendido. Hablaba de esa tabla que también nos sirve bastante de apoyo para aquellos casos generalmente con volúmenes pequeños. Más bien lo que les hablé es de esto, a ver. Bien. Este es un Excel que cuento, que a veces que ayuda bastante. Bueno, para los que no les gusta mucho, ¿no? Calcular, que es bueno, como les dije ayer, es bueno saber a veces, ¿no? Porque nos ayuda a salir de algún paso que se presente, por ejemplo, en campo, que estén en campo de repente no van a manejar, no va a estar el Excel. Entonces, siempre es bueno conocer, ¿no? Cómo calcular un caso práctico, es sencillo, la verdad, no es muy complicado, es bien sencillo. Entonces, este Excel, por ejemplo, acá ya es pues solamente reemplazar datos, ¿no? Ya no, acá no tienes que solamente medir tu reservorio, tu infraestructura, tu captación, el reservorio ya sea cuadrangular o circular, yo qué sé. Mira, por ejemplo, acá solamente es reemplazar datos nada más. Digamos, a ver, acá,
Vamos a ver. Acá, digamos, el diámetro es, digamos, ¿no? Digamos 3. Automáticamente obtenemos acá el volumen, ¿no? El volumen, igualito para lo que es reservorios cuadrangulares, ¿no? Y bueno, solamente es cambiar datos y automático acá sale el volumen. Incluso para lo que es tuberías, por ejemplo, acá incluso en este momento acá dice 2 pulgadas, ¿no? O sea, todo ya está ya con la fórmula acá aplicada. Solamente hay que ingresar datos. Por ejemplo, la tubería no es de 2, es de pulgada y media, y automáticamente sale su diámetro en metros. Entonces, de repente la longitud no es 1000 metros, es 1500, digamos, ¿no? Y ahí está el cálculo del volumen, 2.2 metros cúbicos. Entonces, esta fórmula les voy a pasar por el esto, es bueno que lo tengan también, les va a servir en algún momento. Acá es para lo que es el cálculo del peso, ¿no? Del peso de desinfectante que vamos a requerir para un determinado componente en este caso. Por ejemplo, acá está la concentración. Acá está miren, el tipo, reservorio, ¿no? En este caso captación, cámara rompepresión, línea de conducción, el volumen, bueno, que ya en el anterior paso se ha calculado, entonces en este paso ya hemos calculado nuestro volumen, la concentración que vamos a utilizar, dependiendo de la infraestructura que se requiere desinfectar, en este caso, puede ser, no sé, pues, ¿no? Dependiendo si es tubería, si es, bueno, si es un reservorio o captación, ¿no? Hemos hablado de que para los casos, por ejemplo, de captación, cámaras rompepresión y tuberías, las concentraciones deberían ser altas, ¿no? De 150 a 200 miligramos por litro. Y para reservorios un poco más bajo, que es 50 miligramos por litro. Ahora se preguntarán, ¿no? ¿Por qué esa diferencia de concentración? ¿Por qué 150? O mejor dicho, ¿por qué 200? Porque yo siempre recomiendo 200. ¿Por qué 200? ¿Por qué 50? No sé si alguien se ha hecho esa pregunta, por ejemplo, ¿no? No sé, ¿por qué esa diferencia? Ahí, bueno, la concentración, cuando hablamos de concentración del cloro, es el grado de efectividad del cloro, ¿no? Durante un tiempo determinado. Entonces, obviamente, mientras más concentrado esté el cloro, obviamente la efectividad va a ser mayor de repente en el menos tiempo posible. ¿Y por qué ese tema? Como les vengo diciendo, casi todo está enfocado, nuestra teoría o la teoría con la que contamos está enfocado básicamente en este caso, captaciones, ¿no? Pequeñas, en este caso de aguas subterráneas, ¿no? Hablemos como el caso de, no sé si está Gladys, como el caso de Palca, de Ataspaca, que yo conozco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de que las captaciones son pequeñas, son infraestructuras pequeñas? Entonces, ahora el tema por ejemplo, de ese tipo de fuente, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Hablamos de un tiempo, ayer hablamos de un tiempo, no sé si recuerden, hemos dicho promedio de 2 a 4 horas. Algunos dicen 3 a 4 horas, pero ahí, o sea, la teoría no siempre se va a poder aplicar en la práctica. O sea, cuando ya estamos en el campo. Entonces, la teoría dice una cosa y en la práctica a veces no se puede hacer lo que dice la teoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en algunos componentes no se va a poder cumplir con el tiempo de retención, ¿no? El tiempo requerido es ya de 2 a 4 horas, pero no se va a poder retener en algunos tipos de captación, por ejemplo. Por ejemplo, en una captación no se puede a veces controlar, ¿no? No se puede detener el agua, no se puede retener el agua, ¿no? 3, 4 horas. Y eso, el agua sale constantemente, por ejemplo, ¿no? No vamos a tapar los llorones. En el caso, por ejemplo, de los llorones, una captación con llorones, no se puede detener. O sea, tú no vas a tapar los llorones para que ya no salga. A no ser que ahora debe haber infraestructuras, porque las antiguas generalmente no son como un tipo de reservorio, ¿no? Que tenga su bypass, ¿no? La mayoría, algunos no tienen bypass. Entonces, ¿qué pasa de que se va llenando constantemente la cámara? En todo caso, no se puede. Entonces, el tiempo de retención en ese aspecto va a ser menos, o sea, va a ser, pues, si el agua sale constante, o sea, no vas a poder tapar, tú vas llenando, vas limpiando y pones el cálculo, tú disuelves tu cloro, tapas, o sea, no vas a poder retener mucho tiempo. O
será pues eso 30 minutos, y a lo mucho, o sea, se va a llenar de manera más rápida, ¿no? Esa cámara, no se va a poder tapar y esperar el tiempo. Entonces, ¿qué se requiere para ese tipo de, las cámaras rompepresión también? Entonces, por eso es que la concentración que se utiliza es alta, es a mayor, es más concentrado para que el efecto de desinfección sea también, o sea, se llega a desinfectar el componente. En cambio, en un reservorio es más manejable, ¿no? Más adelante vamos a ver el tema del reservorio. Es más manejable, por eso que la concentración sí se puede en un reservorio, ¿no? Tranquilamente cierras la salida, el ingreso y abres tu llave de bypass y ya está, ¿no? Se soluciona el tema, ¿no? Ahí. Entonces, por eso es el tema también de las concentraciones, la importancia de saber, o sea, qué concentración vas a utilizar en cada componente. Ahora, por ejemplo, si en un reservorio quieres utilizar una concentración mayor a 50, no hay ningún problema. Puede ser con 150 o 200 miligramos por litro, no hay ningún problema. Pero, claro, no va a haber problema, no va a afectar. La efectividad va a ser la misma, pero el tema va a ser de que, bueno, van a gastar más cloro. El usar más cloro significa también presupuesto, ¿no? A veces las JAS están con las justas, no tienen para clorar, tienen su tachito y que tiene que durar a veces todo el año. Entonces, bueno, esos aspectos pueden influir en ese sentido, ¿no? Pero como les digo, básicamente el término de concentración es por ello, ¿no? La diferencia, lo que es el tema de la concentración. Entonces, por eso es que, por ejemplo, como les digo, una concentración alta, en menor tiempo que vamos a tener retenido pues el cloro en la definición del componente, por eso aumentamos la concentración, ¿no? La concentración es mayor. Es recomendable trabajar con una concentración alta, ¿no? Para que el efecto también sea, tengamos un buen resultado, ¿no? Y el resultado sea, el componente llegue a ser desinfectado, en realidad. Bueno, este es el Excel, como les dije, acá por ejemplo ya está la fórmula, está todo incorporado, reemplazamos simplemente los volúmenes que ya hemos obtenido en el campo, la concentración también se puede cambiar, variar acá, no sé si es que acá 150 o siempre 200, el porcentaje del cloro, bueno, acá está con 65, también se puede poner a 70 y automáticamente sale lo que es la cantidad acá, ¿no? La cantidad. A ver, por ejemplo, acá vamos a variar el volumen del reservorio. Acá dice 60, le vamos a poner 20 metros cúbicos. ¿Ves? El peso, ¿qué cantidad de cloro necesitamos? 1.54 kilogramos. El tiempo de retención, ¿ves? Acá 4 horas, por ejemplo. ¿Ves? Y ahí sale nuestro cálculo, ¿no? Bueno, este es un valor referencial porque lo más importante es lo que está acá, ¿no? El volumen, la concentración y el tema de la concentración del cloro que estamos utilizando. Bueno, acá está, igual les voy a pasar porque acá también hay para lo que es para la cloración por goteo, para el cálculo, yo se los voy a pasar. Bueno, continuando con nuestro tema, en un momentito, déjenme compartir. Bueno, vamos a pasar directamente ahora a lo que es el tema del procedimiento para la limpieza y la desinfección, ¿no? De nuestro sistema. Perfecto. Bueno, procedimiento correcto para la limpieza y desinfección. Ya las acciones previas, ayer también se les ha adelantado, bueno, acciones previas en sí, coordinar, ¿no? con la JAS, coordinar con los operadores, con la IPRES y todo lo demás, con la organización comunal. Otro aspecto importante es, bueno, la junta directiva, ¿no? Ya se supone que en su plan operativo anual está esta actividad de desinfección, al menos programado para qué mes. Siempre fijar la fecha adecuada, ¿para qué? Para que la junta directiva de limpieza y desinfección, para que la junta directiva pueda comunicar, ¿no? a todos los asociados, en este caso asociados o usuarios, ¿no? Contratar, designar el personal de apoyo al operador, porque como les dije, ayer también les mencioné, el operador por sí solo no va a poder cumplir con esta labor de desinfección, ¿no? Limpieza y desinfección. No es tan simple como parece, es un trabajo tedioso,
necesita apoyo, sobre todo si es que van a realizar la desinfección en todo el sistema, desde la captación hasta las redes, ¿no? Necesita bastante apoyo. Entonces, comunicación, sobre todo con la población, para evitar accidentes, ciertas, de repente que alguien se intoxique, ¿no? Por desconocimiento. Entonces, yo creo que en nuestra zona, como mencioné también ayer, no se realiza, no he visto, la verdad, por ahí, no sé si alguien tiene esa experiencia de lo que es la desinfección en la red de distribución. A lo mucho donde se llega de repente es a la red de conducción. Entonces, pero bueno, a ello también, pero siempre, si no se hace pues una desinfección, al menos se tiene que hacer la purga, ¿no? Purgar las redes, porque siempre hay sedimento, por más que recuerden de que, bueno, según la norma, la turbidez, los límites máximos permisibles son pues hasta 5 unidades nefelométricas de turbiedad. Eso significa que 3, que pase agua con 3, ya está, ya tiene turbiedad, y sí o sí va a haber un sedimento. Entonces, si es 4, 3, 2, más, si no hacen mantenimiento, si no hacen limpieza, pues obviamente esas redes tienen sedimento. Y por ello es lo que es las purgas, ¿no? Yo creo que, bueno, si todos los, bueno, el sistema ha sido diseñado, ejecutado a través de una obra, pues tiene su purga. A veces esa purga ya está recontra, abandonada y tapada, a veces ni siquiera saben dónde está la purga, ¿no? Pero siempre es bueno, y si no hay, pues incorporar. No es difícil implementar las purgas, ¿no? Simplemente, bueno, comprar una llave de paso, una cajita, ¿no? Ver dónde se va a desfogar el agua que va a resultar de la purga. Entonces, eso es muy importante también implementar. A ver. Bueno, como ya les mencioné, limpieza, bueno, acciones previas, las actividades de limpieza, ¿no? Informar a los asociados y usuarios, ¿no? Que almacenen agua como mínimo 2 días antes de la limpieza y desinfección del sistema, ¿no? Acciones previas. ¿Qué tiene que hacer el operador en este caso? Y es parte de función del operador. Debe verificar, ¿no? Si cuenta con todo el equipo de protección, herramientas, equipos y insumos necesarios para limpieza y desinfección. Estamos hablando del día D, ¿no? Insumos y cuánto de hipoclorito, cuánto va a necesitar para cada componente, entonces ya tener previsto su insumo para cada uno de los componentes. Herramientas, equipos necesarios, bueno, balde para preparar el insumo, escobas, escobillones para restregar las paredes, de ser necesario, bueno, en este caso no se va a hacer el cloro, porque recuerden que cuando se hace la limpieza y desinfección del sistema también se hace la calibración. Entonces, bueno, por eso tengo ahí la probeta, el comparador para lo que es el sistema de calibración, ¿no? Porque es previo, ¿no? Primero es la limpieza, recuerden, luego viene la desinfección y luego la calibración del sistema de cloración. Insumos, en este caso el hipoclorito de calcio al 70%, el más utilizado, el más conocido y el más comercial, ya sabemos cuál es el hipoclorito de calcio. Bueno, que es un agente oxidante fuerte, algicida, germicida, bactericida, desinfectante efectivo para potabilizar también el agua para consumo humano. El hipoclorito es letal para varios microorganismos, virus y bacterias vegetativas. ¿Cuáles son los equipos de protección con el que debe de contar el operador? Es en este caso mínimamente sus lentes transparentes, su mascarilla con doble filtro, porque recuerden de que vamos a utilizar altas concentraciones de cloro y por ende el personal tiene que estar bien protegido, ¿no? Porque tengo una experiencia de un colega hace años, me acuerdo, trabaja en la EPS, casi muere. Entonces, es como un gas, o sea, prácticamente, o sea, la concentración y en un ambiente cerrado es peor aún. En todo caso, es bien importante y cuando preparas, porque son altas concentraciones de cloro lo que se utiliza. Entonces, es un poco peligroso y por eso es que como mínimo, deberían contar una mascarilla con doble filtro, ¿no? Como mínimo. Su mameluco, bueno, porque con el cloro se puede dañar la ropa, ¿no? Por ahí le cae un poquito de cloro, malogró su pantalón, su buzo, lo que use la persona, en este caso el operador, guantes de jeve y sus botas. Con los EPPs necesarios, ¿no? Como mínimo, como digo, que un operador debe contar para iniciar, ¿no? sus actividades de limpieza y desinfección
de los componentes. Procedimiento general. A ver, algo de forma general primero, luego vamos a ir detallando por los demás, por cada componente. A ver, un momentito, por favor. Un momentito, porque creo que este no es mi... Ok, aquí estamos. Procedimiento general. Procedimiento general de limpieza y desinfección en cada componente. En este caso, el primero es por contacto, ¿no? Porque ayer hablamos, les comenté también, puede haber una desinfección por contacto o por inundación. En este caso, de forma general, ya lo detallaremos por cada componente, es limpiar la infraestructura, ¿no? De los componentes, las paredes, las esquinas, todo lo que se pueda, todo lo que es visible, la limpieza visible, tanto interna, que son las algas, en algunos casos de repente hasta tienen que rasquetear porque por el tiempo de los sedimentos empiezan a formar como una película, como una capa en la base de la infraestructura. Entonces a veces se requiere incluso hasta de espátulas para sacar, rasquetear lo que ya se ha sedimentado y con el tiempo ha tomado forma y ya se ha formado como una película, ¿no? Disolver el hipoclorito en agua hasta conseguir una mezcla homogénea por cada componente del sistema, vertimos la solución en el componente y dejamos un tiempo de retención. En este caso, cuando es por contacto, pues es manualmente, ¿no? Se vierte el contenido o de repente con escobillones, yo qué sé, en las paredes de los componentes. Cuando hablamos por contacto, ¿no? Desinfección por contacto. Y para la desinfección por inundación, bueno, es lo mismo, ¿no? Limpiar previamente la infraestructura, disolvemos el hipoclorito de calcio, conseguimos la mezcla homogénea y bueno, en este caso más bien sí hay que llenar el reservorio, ¿no? Cerrar la salida, bueno, que ya más adelante lo vamos a tocar. Llenar hasta cierta parte, 3/4 partes puede ser, agregar la solución de desinfectante y, bueno, completar el llenado y dejar tapado el tiempo de retención, ¿no? Para que haga efecto y se consiga la efectividad de la desinfección. Bueno, como estamos viendo acá en la imagen, igual, ¿no? Esto hablamos cuando hablamos por inundación, ¿no? Ahí se llega a completar el reservorio, llenar, con agua, obviamente, con hipoclorito y completar con agua el restante que falta, y tapar y dejar de 2 a 3 horas, de 2 a 4 horas, mejor dicho, para que haga efecto, ¿no? Se haga efecto la desinfección. Esto en caso de reservorio, ¿no? Como les dije, en caso de captación es un poco difícil completar, ¿no? Salvo algunos que sean más modernos y cuenten con todos los implementos, las llaves y accesorios necesarios para realizarlo, ¿no? Y que tenga un bypass y que pueda pasar también y no se llene la cámara húmeda. Bueno, acá hay algunos cálculos. Una vez cumplido el tiempo de retención en cada componente, no, bueno, se debe eliminar el agua por la tubería de limpia y rebose, limpiar nuevamente la infraestructura porque obviamente ya ha sido, por ejemplo, ya las bacterias han sido eliminadas, ¿no? Todo lo que está en las paredes, ¿no?
Entonces, otra vez darle una limpiada con una escobilla, enjuagar con agua, con abundante agua, y bueno, abrir la llave, botar todo lo sucio que ha quedado, digamos, el agua, porque generalmente cuando sale así sale medio verde el agua, ¿no? Con toda la suciedad, o negra de repente en algunos casos. Y bueno, eliminar todo ello y ya pues no dar una buena enjuagada al reservorio y ya llenar para lo que es el abastecimiento de agua. A ver, vamos a ver ahora por componentes. En este caso vamos a empezar por la captación. Como dice, ¿no? Captación. A ver, lo primero, ¿no? Limpiar la infraestructura externa. Cuando hablamos de infraestructura externa, o sea, la parte externa, hablamos también de los alrededores, ¿no? El área circundante, como dice acá. Entonces, generalmente, ¿ahí qué se acumula? Maleza, hasta basura a veces, ¿no? Basura, maleza, más si no tiene cerco de protección. A veces es bueno que cuente cerco de protección, ¿no? Pero igual, siempre con el tiempo, sobre todo en las partes altas, no me van a dejar mentir, por la lluvia, por todo eso, con mayor razón está, pues tú vas después de 2 meses, por ejemplo, a hacer un mantenimiento y encuentras con malezas, mala hierba. Se supone que todo lo que está alrededor de una infraestructura, de un sistema de saneamiento, tiene que estar libre de hierbas y todo lo demás. Entonces tiene que hacerse limpieza, una limpieza profunda, con desbroce, de repente poda, yo qué sé. Y si es necesario aplicar herbicidas, mucho mejor, ¿no? Porque eso va a evitar un poco que rápidamente vuelva a crecer las plantitas, ¿no? O las hierbitas. Entonces, la parte externa, también limpiar, barrer las paredes, yo qué sé, telarañas, todo lo que se pueda, ¿no? Alrededor de la tapa sanitaria, verificar, ¿no? Que esté funcionando bien. Entonces, toda la parte externa, pero también la parte interna de las cámaras, las esquinas, sobre todo donde se forman, ¿no? Generalmente, en lo que es la infraestructura interna, ¿qué van a encontrar? Algas, ¿verdad? Es lo que más cuando uno va a hacer limpieza, lo que encuentras son algas. Con el tiempo vas y encuentras con algas ahí. Ya se han formado las algas, entonces el cono de reboce, desarmar, darle una buena escobillada, una buena limpiada, ¿no? Ese es el trabajo en sí, ¿no? De la limpieza cuando hablamos en sí. Acá dice retirar la tubería de reboce para desaguar la cámara húmeda, obviamente. Entonces, cobije las paredes, el interior de la cámara húmeda y accesorios, porque recordemos de que todas las infraestructuras tienen accesorios, ¿no? Limpiar los sedimentos, como les decía, de la cámara húmeda. De repente hay sedimentos, lodo nada más, o limo, de lo que se va juntando con el tiempo. También puede haber algo, si han dejado mucho tiempo, hay en algunos sistemas pues que no van un año, nunca hacen la limpieza, es más, nunca, algunos lo hacen, ni siquiera una vez al año. Entonces, a veces la HAS también no, si no tienen asistencia, pues ellos por sí solos no lo van a hacer. Mientras reciban agua, no le dan mucha importancia. A veces hay que darles bastante, sensibilizarlos bastante de la importancia que tiene de realizar la limpieza, la desinfección. Entonces, van a encontrar ya no solamente un poco de lodo, sino van a encontrar más, ¿no? Y hay imágenes incluso que yo los he mostrado en un reservorio, pucha, ya eso está recontra abandonado, bueno, realmente, y se va formando, se va acumulando, ¿no? Enjuagar la estructura interna con abundante agua, ¿no? Lavar, escobillar, todo, enjuagar. Bueno, calcule la cantidad. Bueno, en este caso, como hemos hablado el día de ayer, ya vamos a tener el cálculo, ¿no? No necesariamente, no es recomendable que en campo estén calculando, ¿no? Cuánto vas a necesitar, se supone, y en qué vas a pesar, ¿no? Eso ya, previamente, uno ya tiene que planificarse, por eso es importante planificar y organizarse. Hablamos el día de ayer de las acciones previas que uno debe de realizar antes de, ¿no? Sabiendo qué días es nuestra actividad de limpieza y desinfección. Calcular la cantidad de hipoclorito para cada componente. Si vamos a hacer todos los componentes, en todo el sistema, estamos hablando de sistemas simples, ¿no? Captación, conducción, reservorio, cámaras rompepresión como mínimo, ¿no? Preparar la solución, en este caso ya se supone que hemos llevado nuestro hipoclorito, estamos en captación, entonces, ¿qué hacemos? Los gramos o la cantidad que se ha calculado, pues preparar la solución, ¿no? De desinfectante en un balde de 20 litros y diluir el hipoclorito, ¿no? Hasta que se diluya. Como les mencionaba anteriormente, se puede, bueno, frotar las partes internas. Hay, por ejemplo, el cono de reboce, yo qué sé, ¿no? Usando con un trapito,
sumergiendo el trapito en la solución y se puede enjuagar, ¿no? Y luego enjuagar con abundante agua. Colocar la tubería de rebose en la posición inicial y llene la cámara húmeda hasta cierto punto, no tiene que ser al total, vierta la solución restante que nos quedó, la solución de hipoclorito y bueno, completar con agua hasta su tope, ¿no? Bueno, hay que dejar actuar ahí la solución clorada por un tiempo, y hemos hablado en este caso de captación, el tiempo máximo que se pueda, no sé cuánto tiempo será, en cuánto tiempo no se puede mucho, como les decía, es más, yo recomiendo, por ejemplo, acá en este caso debería echarse el cloro antes, ir llenando, ¿no? Porque eso sería lo ideal, o sea, echar el cloro y empezar a llenar, conforme va llenando, va subiendo el agua, se va desinfectando, ¿no? Va actuando el cloro, porque si vamos a echar al final prácticamente lo vamos a botar. Bueno, eso es un caso aparte que el reservorio, ¿no? Entonces, acá en captación, sí, no sé, al inicio tendría que incorporarse el cloro, para que tome su efecto, y mientras va llenando ya va actuando el cloro, el hipoclorito de cloro. Hipoclorito de calcio, mejor dicho, disculpe. Mira, dice, llene la cámara húmeda y vierta la solución, ¿ves? Restante, finalmente dejar correr. Bueno, no siempre, como les digo, se va a dar. Eso ya es criterio también. Uno ya conoce su realidad, ¿no? Uno ya conoce su captación. Ya sabemos qué llaves tiene la captación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces hay que tomar en consideración ello. Porque si al pie de la letra, como dice la teoría, yo voy a hacer, de repente voy a dejar que 10 minutos, y en 10 minutos no va a surtir efecto. En todo caso, pues voy al inicio, incorporo, ¿no? Llevo una cierta parte, unos 20 centímetros, 15 centímetros, y luego echo mi cloro en la solución, y luego voy completando, como va saliendo, va llenando agua, va saliendo, por ejemplo, en este caso de los llorones, va llenando, y ya va haciendo su efecto el cloro. Y al final, pues va a llegar al tope y hasta donde se pueda, y luego ya prácticamente es ya para desahogar. Bueno, en cuanto al componente de cámaras rompepresión, bueno, las actividades son similares a la captación. Igual el tiempo también ahí no va a ser, no se va a poder llegar a lo que dice la teoría de 2 a 4 horas, lo máximo que se pueda, por eso utilizamos mayor concentración de cloro, de preferencia 200. Bueno, la recomendación del ministerio es de 150 a 200, pero yo sugiero la verdad que utilicen 200. Para asegurarse, ¿no?, que la efectividad. Ya, bueno, es similar, igual, ¿no?, hacer la limpieza externa, las malezas, todo lo que es exteriormente, luego interno, las paredes, las esquinas, los accesorios, con sumo cuidado, igualito, ¿no? Llenar, aplicar, bueno, aplicar lo que es la solución, dejar el tiempo máximo que se pueda, y luego al final. Acá lo que me pasé es, una vez de que se concluye, por ejemplo, ya se bota, ¿no?, por la tubería de limpia el agua del cloro, también es bueno escobillar de nuevo. O sea, no solamente ya desinfectaste y ya pues yo boto, ya dejo nomás, ¿no? Porque ya el cloro hizo su efecto. Entonces, siempre en las paredes queda. Entonces, hay que volver esa es la limpieza correcta en realidad. No sé, volver a pasar la escobilla por las esquinas, en las paredes y todo donde se pueda de la infraestructura interna, para luego darle el enjuague. No echaría con agua simplemente, sin cloro, solamente con agua. Entonces, botar eso, y es importante escobillar después de la desinfección. Ya como recomendación. Espero que se dé también. Eso es un trabajo, como les digo, es un trabajo bien, no es fácil en realidad, ¿no? Las personas que lo hacen y lo hacen de manera consciente es admirable, la verdad, tienen que amar su trabajo para hacerlo. Yo siempre digo, a veces a mí me gusta ser un poco perfeccionista, y hay personas así, hay otras personas que no le toman interés, ¿no? Que hacen ya como pueden, a la mala, y ya está, ¿no? Una limpiada, una escobillada, hecho desinfectante, ya está suficiente, dicen, pero no todos son así. Entonces, siempre ver de qué manera nos puede afectar el hacer de forma inadecuada, ¿no? En realidad. Entonces, es un poco tedioso este trabajo. Bueno, el cámara rompepresión, lo mismo que bueno, captación, el componente de captación. Línea de conducción. Bueno, igual, ¿no? Calcular la cantidad de hipoclorito. En este caso, bueno, la tubería interna no se va a poder lavar, ¿no? No se va a poder pasar la escobilla, no se va a poder
restregar las paredes internas de los tubos, ¿no? En este caso, ya es diferente. Acá básicamente lo que se va a realizar es la desinfección. Lo que sí, de repente, bueno, limpieza exterior, ¿qué se puede hacer? No, no se puede hacer más nada. Acá de repente las purgas, limpiar, sí, pues, ¿no? Externamente dónde están las purgas, las válvulas de repente alrededores, porque toda válvula debe tener su caja y su tapa, ¿verdad? Entonces, de repente las hierbas, las malezas ya están tapados, lo que sí se puede hacer es esa limpieza, deshiervar, ¿no? Dejar libre, ¿no? Por algún caso hay algún problema, por si no pase agua, cuando hay, sobre todo en este caso, cuando hay cruces aéreos, a veces hay problemas, lo que es, se forman como unas bolsas de aire y nos llega, a veces dicen, no, abren, por ejemplo, mandan de captación y no pasa el agua, y no llega, dicen, no llega al reservorio, ¿no? Cuando son tuberías sobre todo de diámetros de 2 pulgadas a menos, ¿no? De 3. Entonces, siempre se genera ese problema, y no sé en dónde, ahora que me acuerdo, he visto que tenían ese problema, ¿no? No solo ha sido en dónde. ¿Qué pasa? De que yo vi que era una distancia más o menos de unos 8 kilómetros, y me decían que a las 4 de la mañana abrían la llave del reservorio, y llegaba creo que a las 4 de la tarde, no me acuerdo muy bien, después de 7 horas, si no me equivoco, llegaba a una distancia de 8 a 10 kilómetros, si no me equivoco, yo calculaba. Entonces, eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Que a veces hay bolsas de aire y no permite el paso del agua. Entonces, y se retiene en el camino, y va avanzando, va pasando de una manera tan pequeña que se demora en salir todo el aire. Y eso es por falta de válvulas de aire, básicamente. Y eso siempre, como yo digo, a veces los proyectos que elaboran, ¿quiénes elaboran los proyectos? Son los ingenieros civiles, pero en realidad creo que eso adolece de Tacna, ¿no? Debería haber un profesional, no sé, un hidráulico, deberían participar varios profesionales para lo que es, para elaborar proyectos de saneamiento. Y es como un copy y pega al final, ¿no? Dicen allá, no ven si ahí la cota es más alta, más baja, dónde necesita, a veces ni siquiera eso ven. Entonces, y cuando tú operas, te encuentras con ese problema que el agua no llega. No es que porque no haya, sino porque de repente le falta por ahí válvulas de aire, o le falta una cámara rompepresión, yo qué sé, no, por alguna razón no está llegando. Entonces, como yo recuerdo que esa vez le dije que en el camino debe haber algún problema. De repente una cámara no está funcionando bien, ¿no? El diafragma, yo qué sé, son varios aspectos. Y también me ha tocado vivir eso. A veces los chicos iban y desarmaban la cámara rompepresión, tienen unos aparatos, no tienen manómetro, tienen un montón de cosas. Entonces, al desarmar, al ver, ahí se daba cuenta de que sí, pues estaba reteniendo. Entonces, esos aspectos, bueno, como les digo, siempre eso debe estar libre, ¿no? Una válvula, ya sea de aire, de purga, de lo que sea, tiene que tener su caja, su tapa, debe tener su infraestructura, y eso debe estar libre, porque después no saben la ubicación, dónde está. A ver, busca un caso de emergencia, busca, ubícate, acá estaba, acá era, ya no se acuerdan dónde estaba. Entonces, eso debe estar libre. Para lo que es la línea de conducción, como digo, básicamente es limpieza externa. Dejar todo al aire, todo visible, y que se pueda manipular con facilidad. Ahora lo que es la tubería en sí, interno, bueno, calcular solamente sería la desinfección, ¿no? Calcular la cantidad de hipoclorito, preparar la solución, bueno, diluirla. Y ahora, eso sí, ¿de dónde? También hay un tema acá. Si quieren hacer la desinfección, por ejemplo, cuando se hace la desinfección de la captación, también se puede utilizar esa solución, eso que se ha preparado ahí, ¿no? Si quieren, para lo que es la red de conducción. También se puede utilizar. No digo que no, sí se puede. Entonces, solamente ahí, por eso les decía de que para hacer este trabajo, y si se quiere hacer a conciencia, realmente bien hecho, una actividad bien llevada, tienen que participar varias personas. Tienen que participar y tienen que involucrarse al 100 para realizar esta actividad. Entonces, sí se puede, ¿no? Bueno, en este caso dice, cierre la cámara, vierta un poco la solución preparada en la cámara húmeda hasta que empiece a subir el nivel, cierre la válvula de la cámara seca, bueno, y hay que dejar actuar, ¿no? Después de 4 horas, desaguar. La línea de conducción, supongo que tendrá por ahí un lugar, ¿no? Donde desaguar las purgas, como yo siempre les digo, ¿no? A través de ello es donde se puede eliminar todo, bueno, el agua de la desinfección.
En cuanto al reservorio, el componente reservorio, similar a a la cámara, limpieza externa, siempre las hierbas, las malezas, las telarañas y todo ello, pasarle una escoba, desbrozar, todo lo que se puede hacer externamente, ¿verdad? Una barrida, porque hasta las tapas están llenas de polvo. Eso también va ingresando cuando uno va al reservorio, destapas, quieres ver cuánto de agua tiene o algo, y ya pues el polvo ingresó y eso también va contaminando, ¿no? Sobre todo cuando hay animales o granjas, o yo qué sé, que alrededor cercanos a un reservorio, ¿no? Siempre se va a contaminar. Recordemos que las bacterias patógenas, ¿de dónde vienen? De animales, de personas, de las heces de las personas y los animales de sangre caliente. Por eso que cuando va el Ministerio de Salud, siempre ve, ¿no? Alrededores, ellos evalúan alrededores. Entonces, si hay por ahí vacas, hay esto, entonces dicen no. O sea, deben de limpiar, deben de estar más alejados, incluso recomiendan la reubicación, ¿no? del reservorio. En algún momento yo recuerdo que haber tenido problemas también en ese sentido, ¿no? Porque a veces dile a ver al agricultor, dile, tienen que sacar sus vacas de ahí, no se puede. Entonces, a veces también se choca, ¿no? En ese aspecto, y ellos no entienden, el Ministerio de Salud a veces no entiende. Entonces, ahí es donde, ¿por qué en su momento de repente uno no lo entendía, ¿no? Y uno cuando ya ahora estás en la parte de saneamiento ves, ¿no? Realmente cuál es el problema. Entonces, de ahí vienen esas enfermedades, ¿no? Como el cólera y todo. Son por contaminación de bacterias patógenas. ¿Ok? Bueno, primeramente, obviamente, cuando vamos al reservorio, ¿qué vamos a encontrar? Seguramente el reservorio va a estar lleno de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar, ¿no? Desechar o botar el agua que tiene el reservorio. Ahora, si somos más astutos, pues cerraremos el día anterior, yo qué sé, o ciertas horas antes. Por eso, cada operador ya sabe en cuánto tiempo se acaba su reservorio, en cuánto tiempo se llena el reservorio. En todo caso, si yo estoy programando mi actividad para hacerlo, por ejemplo, ya a las 7 de la mañana, ya calcularé por unas horas antes o del día anterior, ya cerraré el ingreso, ¿no? Entonces ya no va a ingresar agua al reservorio y va a pasar todo por bypass. Entonces, o no sé, si es en ese momento voy, el reservorio esté lleno, obviamente tienen que pensar que van a demorar un poco, porque tienen que botar, eliminar el agua hasta un cierto punto, ¿no? Para que puedan limpiar las paredes, para que el operador pueda ingresar, al menos con sus botas, ¿no? Y utilizar la misma agua también. Porque lo primero, cuando se hace la limpieza del reservorio, la limpieza interna, hay que, hay que raspar las paredes, pasar con escobillas, escobas, las esquinas y todo, obviamente va a resultar, va a caer suciedad, ¿no? Y con la misma agua enjuagar y eso botarlo. Después de botar, de nuevo se tiene que empezar a llenar para realizar la desinfección. Entonces se vuelve a llenar, como les digo, acá en el reservorio sí se puede mantener el tiempo requerido de 2 a 4 horas, tranquilamente, no hay ningún problema. Claro, siempre y cuando hayan comunicado a la población, que ya la población 1 o 2 días antes, 2 días antes como mínimo, ¿no? Deberían ya conocer para que ellos puedan almacenar, ¿no? Prever de que ese día no va a haber agua. Entonces, no van a estar, pues si no van a tener la queja y van a llamar a la JAD, van a llamar, si es UGM, van a llamarlo al alcalde. Ustedes ya saben cómo es la población. La población a veces no entiende, no aguanta. Ellos quieren y quieren y quieren, ¿no? Y se quejan a donde puedan quejarse. Entonces, eso es básicamente. Entonces, si es que llegan y llenan, bueno, una vez que, bueno, preparar, ya también supongo que ya cada uno tiene la cantidad adecuada, el peso adecuado para lo que es el reservorio. Disuelve el mismo procedimiento, ¿no? Disolver, completar con agua, tapar y dejar actuar. Ahora, lo que es en el reservorio sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque ahí hay llaves, hay válvulas. Por eso es que el día de ayer hablamos de que o sea, las actividades previas, y la actividad previa es conocer nuestro sistema. O sea, cómo funciona, para qué es cada válvula, en este caso en el reservorio. Porque en el reservorio, a ver, ¿qué válvulas conocemos? El de ingreso, el de salida, el de limpia rebose, y también hay una válvula bypass, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que por error, cuando ya, por ejemplo, clora o diluyeron, completaron su solución, llenaron el reservorio, taparon el reservorio,
y por error, al momento después del tiempo de retención, que es de 2 a 4 horas, terminó el tiempo y terminan abriendo la llave que va a la población. Imagínense lo que puede suceder. Entonces, hay que saber, tienen que conocer el manejo. Y ha habido accidentes, ¿no? Como les dije, ni siquiera hasta la EPS ha tenido accidentes. Puede ocurrir, pero siempre hay que evitar que ocurra. En este caso, dejar actuar, como dice, ¿no? Es su tiempo. Acá ver para desaguar el reservorio. Ahí está, mira. Para desaguar el reservorio desde la caja de válvulas. Abra la válvula de la tubería de limpio y desagüe. Cierre la válvula de la tubería de salida a la red de distribución. Claro, eso tiene que estar cerrado, porque si no se va el agua a la población. Abra la válvula de bypass. Entonces, el agua que viene de captación, ¿por dónde va a ir? Va a pasar por el bypass, ¿verdad? Y no va a afectar a nadie. Cierre la válvula de ingreso de la tubería de la línea de conducción al reservorio. Y eso es una vez que está lleno, ¿no? Lleno, cierran, dejan, y bueno, dejan actuar y luego botan, eliminan el agua de la desinfección, igual por la tubería de limpia y rebose. Y al final, como les dije, igual que la captación, hay que limpiar las paredes internas. Hay que escobillar las esquinas, todo. Hay que volver a enjuagar, hay que botar el agua y al final ya recién queda limpio el reservorio, con abundante agua, como dice, la parte interna del reservorio. La línea de aducción y redes de distribución. No sé si será común, la verdad, pero creo que no es tan común la limpieza de estas redes. Como les decía, es un poco a veces peligroso, la verdad, para mí. No siempre van a entender. Bueno, acá en este caso dicen, todas las viviendas, los caños deben estar cerrados. O sea, asegurarse al 100% de todos los caños deben de estar cerrados. Porque si no, imagínense que alguien abra el caño. Lo ideal sería, si tienen su caja, sería cerrarles la llave de paso de la caja, ¿no? De la caja de agua. Porque hasta que, si eso está abierto, para mí la verdad es peligroso, es bien peligroso. Luego de 4 horas se utiliza el agua del reservorio para desinfectar, ¿ven? Como les decía, sí se puede utilizar también para la desinfección. En este caso de captación de la cámara se puede utilizar para la desinfección de la red de conducción. En este caso del reservorio, el agua del reservorio también se puede utilizar para la línea de aducción, la red de distribución. Pero siempre y cuando estén seguros de que nadie va a utilizar el agua. Y que todos van a respetar y que todos tienen conocimiento, ¿no? Pero no quita por ahí un niño o pase algo. En la caja de válvulas, bueno, abre la válvula de salida del agua a la red de aducción y distribución y deje que el agua corra, ¿no? Todas las redes, aproximadamente 4 horas. En las partes bajas de las redes de distribución, abra las válvulas de purga, como les estaba hablando, hasta que se escurra todo el agua con alta concentración de cloro. Y obviamente hay que llenar de nuevo el reservorio y de nuevo dar una enjuagada, porque tampoco no nos podemos confiar en que ya, bueno, salió todo el agua del cloro y ahí nomás quedó, ¿no? Imagínense que por ahí haya una pendiente o algo y quedó un poco de cloro. Entonces, de nuevo, habría que llenar, volver a abrir la llave para que bote todo el residuo de cloro que haya quedado en la red. Y ya recién a continuación, ya pues llenar el reservorio, ¿no? Ya calibrar todo para lo que es para el sistema de cloración, todo para llenar para la población, para abastecer de agua a la población que requiere. Bueno, lo mismo cierre, bueno, el procedimiento, ¿no? Que les acabo de mencionar, lo que es desinfección de la red de distribución, cierre la válvula de salida, abrir la válvula de purga y los grifos. También se puede utilizar los grifos contra incendios, ¿no? Para lo que es eliminar, hasta que no haya agua en las tuberías. Calcular la cantidad de cloro, bueno, ya es el procedimiento en sí que vuelvo a repetir, gradualmente. Claro, pasadas las 4 horas, bueno, ese es el tema que ya se les ha explicado. Ahora, vamos a pasar a otro tema adicional a lo que les he mencionado el día de hoy. Básicamente, ese tipo de desinfección, limpieza y desinfección es para un sistema sin tratamiento. Como venimos hablando, ¿no? Hay sistema por gravedad con tratamiento, sistema por gravedad sin tratamiento, sistema por bombeo con tratamiento y sistema por bombeo sin tratamiento.
En este caso, para los sistemas con tratamiento, hay actividades que no se van a poder desarrollar, sobre todo la desinfección en algunos componentes. Ya, básicamente, por un tema de que son infraestructuras más grandes, están abiertos, o sea, no son cerrados, no hay esa posibilidad, ¿no? Acá solamente, básicamente lo que se hace es por contacto, no se puede hacer por inundación. Y hasta por contacto a veces hay ciertos componentes que ya no es necesario, porque imagínense qué cantidad de hipoclorito nos gastaríamos, ¿no? Entonces, pero hay una diferencia ahí, ¿no? Como les decía, cuando son componentes sin tratamiento, pues se hace de forma muy periódica, de 3 a 4 veces, algunos incluso hasta 2 veces, dicen, ¿no? Es recomendable hasta 2 veces, se puede hacer limpieza y mantenimiento, desinfección. Pero en este caso, para sistemas que tienen tratamiento, ya sea por bombeo, bueno, acá dice por gravedad, ya sea por bombeo o por gravedad, ya es diferente. En este caso, mira, fuentes, en este caso lo que les estoy presentando básicamente es para fuentes superficiales. Hay varios distritos que tienen una fuente superficial, ¿no? Y con tratamiento. Entonces, en este caso es diferente. En este caso, por ejemplo, nosotros diferenciamos en 2 épocas, básicamente, ¿no? La época de estiaje, que es más tranquilo, y la época de lluvias, ¿no? Que es el trabajo más tedioso que puede existir. Es trabajo de todos los días. En épocas de estiaje, la limpieza, por ejemplo, en este caso de captación, se puede hacer cada mes, un mes, generalmente una vez al mes, ir a captación, hacer la limpieza externa, las hierbas, siempre hay maleza, siempre al costado de la compuerta, basura. Cuando es un sistema, en este caso de agua superficial, en la fuente viene un montón viene basura, viene pucha, hasta perro muerto viene, le digo, con esa. Viene zapitos, viene de todo, la verdad. Entonces, a veces incluso la canastilla de salida se tapa. Entonces, constantemente el personal tiene que estar caminando a la captación para verificar. A veces, de repente no ingresa agua. ¿Por qué no ingresa agua? Porque la canastilla se tapó. Entonces, es eliminar, van eliminando. Y a veces los mismos operadores, la verdad, sí soy sincera en ver alrededor a veces de las captaciones, dejan las bolsas de plástico, las peponas que vinieron en la fuente, ¿no? Que carga la fuente. Entonces, eso mismo ya se genera basura. Entonces, una vez al mes, limpieza de toda la parte externa. Como ven acá, por ejemplo, acá seguramente han sacado malezas, por eso es que están ya dejando, se puede decir, uniformizando la tierra, ¿no? La trochita. Entonces, la limpieza de las paredes, básico, con escobillones, ahí ya se maneja otro tipo, ya ni siquiera una escoba se dobla y no le sirve, no es posible limpiar con una escoba, tienen que ser escobillones especiales con cerdas gruesas, ¿no? Y bien duras. Entonces, y es más, a veces se manda a reforzar incluso los escobillones, porque el palo que trae de madera para una sola y ya no hay más. Entonces hay que mandar a reforzar con un metal, un soldador, para que puedan trabajar y sobre todo pueda durar, pues no los escobillones, porque cada escobillón está promedio de 30 a 35 soles. Entonces es básicamente eso, la limpieza de las paredes, eliminación de lodos, bueno, se utiliza, ahí no se puede utilizar agua potable, tenemos que utilizar solamente agua de canal para enjuagar el componente, ¿no? Una vez ya limpiado, lavado las paredes, es lo que se puede hacer, ¿no? Es lo que toca hacer, porque más de ello tampoco, ¿qué le podemos pedir a los operadores? Entonces es un poco complejo, entonces es nuestra realidad. Entonces es también como les digo a veces, no todo lo que dice la teoría se puede aplicar en la práctica, ¿no? No siempre todo lo que dice se puede hacer en la práctica. En algunos casos sí, en otros casos no. Y donde no se puede, pues hay que habituarse a ello. Entonces yo creo que hay varios acá de distritos que tienen este tipo deben de tener ahí, comentaron, si no me equivoco, hace 2 clases o en la primera clase creo, ¿no? Este tema. Ahora, acá vemos, por ejemplo, esta es ya una época de avenida. En una época de avenida, la limpieza ya no es una vez al mes en captación. Ya la limpieza es, en épocas de avenida es día por medio, por no decirles todos los días. Por ejemplo, este sistema tiene dos compartimentos, ¿no? Se puede decir dos componentes, entonces, ¿qué pasa? Un día se limpia uno y el otro día se limpia otro. Porque si no se llena de lodo hasta el tope y ya prácticamente donde está
el canal de rebose llega a veces la arena, o esa arena, ni siquiera es lodo, es arena. Entonces, para eliminar esa arena es difícil. Y si dejan 3 días, 4 días, peor, ¿no? Ya no van a poder. Y ahí, por ejemplo, los operadores tienen que quedarse ya todo el día limpiando. Entonces, es bien complejo, o sea, tiene su pro y su contra. Si bien hablamos de fuente superficial, que hay agua todo el tiempo, no puedes captar más agua, no hay ningún problema, pero también tiene hablamos de pro y contra, ¿no? Entonces, en época de avenida es el problema. Ahí es el trabajo duro. Entonces, sobre todo en captación. Entonces, todos los días es el trabajo. Ahora hay por ejemplo, sistemas, conozco un sistema de Héroes del Barracín, que no tiene una infraestructura como el que estamos viendo, ¿no? No tiene. Entonces, la infraestructura es simple y es pequeña y es peor. Ahí sí, todos los días, creo que a las 5 de la mañana, el operador tiene que estar en captación. O sea, para por 2, 3 horas para limpiar la captación. Y eso que la captación, pues ahí es cuánto, 2, 3 litros por segundo. Y en este sistema, por ejemplo, es 15 litros por segundo. Obviamente el sedimento es mayor. Entonces, esas dificultades se ve. Bueno, hay que acostumbrarse a ello. Lo único que podemos hacer en este caso, como les digo, es escobillar las paredes internas, limpiar externamente, enjuagar bien la infraestructura con agua nada más. Y es agua de canal, no es agua, acá no hay, por ejemplo, en esta zona, pues, no está cerca de la planta, ¿no? No hay cómo, no hay manera, ¿no? Entonces hay que acondicionar y adecuarse a lo que se tiene. En este caso, por ejemplo, la imagen que les muestro es la limpieza de un embalse. En este caso, que es una infraestructura mucho más grande, por ejemplo, estos embalses son de 2.000 metros cúbicos cada uno, se hace generalmente una vez al año, bueno, una vez al año. Después de las épocas de avenida, tiene que hacerse su limpieza, ¿no? De toda la infraestructura, eliminar todos los lodos. Este es otro trabajo titánico también, se tiene que hacer 2 días a veces, ¿no? 3 días. Pero aunque no crean, poco a poco uno se va acondicionando, ¿no? Viendo, ¿no? La primera vez creo que la limpieza se realizó en una semana, si no más no recuerdo, en una semana la limpieza de un embalse, no de 2. Pero con los años, con el tiempo, el mismo personal ya va viendo para la siguiente qué debo de hacer, qué no debo de hacer, con qué debo de contar. Hasta que el último año se hizo en un solo día, uno de los embalses. Y el otro el día siguiente. Ya con el tiempo uno va agarrando práctica también, pues, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Con qué nos podemos apoyar? Con mangueras de manga, me acuerdo que se compraron por todos lados con motobombas. Entonces, de esa manera se trató de limpiar con mayor rapidez. Esto estamos hablando una vez al año como mínimo. Y no sé, por ejemplo, en Inclán cada cuánto tiempo lo harán, porque Inclán también tiene un embalse, creo que es un poco más pequeño, pero tienen un embalse. En Pachía, la verdad, no sé si tendrán, creo que no, es directo nomás, supongo que tienen un desarenador y luego pasa a la planta de tratamiento, ¿no? Ya, o sea, del desarenador viene acá, de captación, mejor dicho, el desarenador anterior, la infraestructura anterior, por ejemplo, está acá, ¿no? Captación, ingresa acá, es un desarenador primario, le llamamos nosotros, pasa a los embalses, y de los embalses recién pasa a la infraestructura, ¿no? En este caso, en una planta, vamos a ver lo que es las actividades de limpieza también en una planta de tratamiento. De igual manera, ¿no? Acá es la limpieza, el mantenimiento es mensual. Sí o sí tiene que ser mensual, por el tipo de fuente que se cuenta en realidad, ¿no? Básicamente todo se enfoca en la fuente la fuente del sistema. Y si no hay otra fuente, pues ni modo, hay que trabajar con la fuente que se cuenta. En este caso, este es el ingreso, por ejemplo, siempre se va a ver formación de algas. Acá también para disminuir, se puede decir, lo que es las algas, se está pensando y se puede hacer también, instalar, por ejemplo, en los embalses, ¿no? Acá, al ingreso de repente, lo que es sulfato de cobre, ¿no? Para evitar la formación de algas. Si bien en esta infraestructura de embalses casi nunca se ve algas, pero sí fácilmente al ingreso acá de la planta se forman algas. Es por eso que la limpieza tiene que ser una vez al mes al menos, como mínimo, ¿no? Acá al ingreso de planta. Igual los desarenadores con el que cuenta,
Estamos hablando, bueno, acá están los desarenadores limpios, ya han sido previamente limpiados, ¿no? Con escobillones. Básicamente se trabaja con escobillones de cerda gruesa. Con ello, con espátulas si es necesario, no casi, como el mantenimiento se hace periódico, que es mensual, entonces no se llega mucho a lo que es espátulas, a no ser que esté abandonado, ¿no? Sí recuerdo que cuando iniciamos la gestión sí hemos encontrado, ¿no? Tuvimos que hacer la limpieza de los reservorios, es más con espátulas, porque ya había ya más o menos unos 3, 4 centímetros de altura de sedimento en el reservorio, pero ya no un sedimento de lodo, sino un sedimento ya que parecía brea. Entonces, eso demoró. Sacamos como, así como conchitas de mar, así salió unas cositas negras, parecía como brea, ¿no? Brea prácticamente. Pero como es periódico acá, mensual, no hay ningún problema. Y yo supongo que las infraestructuras también de otros distritos, de otras plantas, debe ser igual, ¿no? Generalmente se hace, sé que la EPS también hace mensual la limpieza de reservorio, limpieza de la planta, porque a veces la red de alcantarillado de la EPS de Pachía, por ejemplo, que administra, es el prestador de Pachía, de la parte de pueblo, está conectado con la red de alcantarillado de Calana, por ejemplo. Entonces, yo recuerdo que una vez los buzones empezaron a salir agua, y harta agua, ¿no? Y no era, o sea, con tanto olor, pero era agua de limpieza. A veces botan al desagüe y eso es lo que colapsa. También hacen, sabíamos cada cierto tiempo cuando ocurría eso que hacían su limpieza, ¿no? Esta es la zona de, por ejemplo, clásico en una planta de tratamiento que van a encontrar, es esta parte de este proceso que es lo que es la mezcla de insumos, ¿no? La mezcla rápida que le llamamos nosotros. Igual, acá se acumulan, como se utiliza insumos químicos, en este caso cal hidratada, dependiendo de la época. En época de lluvia, sulfato de aluminio, por el tema de, uno, que para regular el pH y porque a alta turbiedad trabaja bien para lo que es la floculación, el sulfato de aluminio. Y lo otro es que nos ayuda a regular el pH. En épocas de lluvia, el pH del agua superficial, en este caso Caplina, viene con un pH de más de 8.5, con 9, con 10, llega bien alcalino. Entonces, para bajar al límite máximo permisible, según el decreto supremo, tenemos que utilizar sulfato de aluminio. Entonces, nos ayudan, o sea, dos factores, ¿no? Utilizamos sulfato de aluminio y polímero aniónico en este caso. Pero el sulfato nos ayuda a regular el pH y también a que se formen los flux. Entonces, pero todo insumo químico, así como el cloro, como les decía, el cloro, el 70% es cloro, el 30% es cal. Entonces, tiene un sedimento y es lo que a veces se forma cuando uno no prepara bien, no espera el tiempo de que se sedimente, ¿no? Y preparas, mueves, echas para clorar tu agua y tu tanque a veces se tapa, ¿no? O sea, la salida se tapó. ¿Por qué se tapó? Porque no se preparó adecuadamente. En este caso igual se forma, siempre hay sedimento. Por ejemplo, acá hay en la fotito de la izquierda, ven, hay como una cremita blanca, por ejemplo. Esos residuos que quedan, las impurezas que queda de la cal hidratada. Entonces, por ejemplo, se ha cambiado de proveedor. Este año sale esta impureza. Anteriormente de otro proveedor era como cemento, como arena era, me acuerdo. Siempre se va a formar. Entonces, eso es lo que hay que hacer, esa limpieza hay que hacer. Y todo esto que ven acá, aparte de los flocos, también quedan en los floculadores. Entonces, por eso es que la limpieza tiene que ser permanente. A veces sí, por descuido se pasa un mes al siguiente y ya está pucha, ya es más alto, ya las paredes ya se han impregnado ya de sedimento, ¿no? Entonces, en esta zona de acá, aparte de los tachos también. Los tachos también requieren ser limpiados, ¿no? Desarmados, porque no es tan fácil tampoco hacer la limpieza. Entonces, eso es básicamente en la zona de mezcla de insumos, ¿no? Escobillar las paredes, limpiar los sedimentos del canal, toda la parte externa. Bueno, la parte externa generalmente en una planta de tratamiento, por el tema de que hay personal permanente, mantiene limpio, no es mucho, ¿no? Pero igual siempre necesita su limpieza. Básicamente es la infraestructura interna en la que hay que limpiar. Pasar espátulas, escobillones, son escobillones, por ejemplo, esos espacios son en centímetros, entonces hay que comprar escobillones adecuados, ¿no? Que tengan una forma de que pueda ingresar, se pueda limpiar. Entonces, el lavado se realiza con harta presión, con agua, ¿no? Como pueden observar acá. Aunque este es de otra planta también. Esta de acá es de Eros Albarracín. Los floculadores son similares, bien parecidos, de tipo horizontal, igualito, mira, limpiando, pantalla por pantalla. Estas pantallas son de policarbonato.
igual son un poco delicados tampoco, ¿no? Hay que tener cuidado para limpiarlo. Y el enjuague que se hace, ¿no? Con agua, con presión, en este caso con motobomba se trabaja. Generalmente ahí para hacer la limpieza de los floculadores necesitamos contar con motobomba. Si no, no se llega, no se realiza una buena limpieza, ¿no? No se puede limpiar bien. Es básicamente. Ahora, adicional a eso, algunas veces sí se echa lo que es solución de hipoclorito, ¿no? Pero a la final es igualito, ingresa el agua y pasa, entonces ya básicamente nosotros nos encargamos de hacer la limpieza. Y es recomendable, pero sí se gasta bastante cloro, ¿no? Se nos va el cloro y a veces es lo que más uno adolece. Estamos siempre por el tema de la cuota familiar y hacer la cuota mensual. En el ámbito rural, la verdad, no es valorado, ¿no? La población no es muy accesible a pagar, a cumplir con su cuota, con su pago mensual. Entonces eso dificulta, ¿no? Si no hay presupuesto, pues hay que limitarnos, ¿no? A lo que tenemos. A veces uno prioriza el tratamiento, bueno, asegurarnos la cloración en el tratamiento y de repente la desinfección. Pero bueno, sí, también se puede calcular y echar y al menos ya sería solamente, en este caso no es por inundación, sino simplemente por contacto, ¿no? La desinfección. En este caso, ¿no? Como mencionaba, este es de los floculadores, ¿no? De una planta de tratamiento. Igual, el siguiente paso que es los decantadores, igualito. De ahí se forman las algas, se forman todo lo que puede haber en una infraestructura en captación también ocurre acá. Claro, acá ya es más lodos, ¿no? Porque acá lo que se forma son ya el limo, ¿no? O sea, el sedimento, ¿no? Que tiene un peso molecular más pequeño. Entonces ahí básicamente ya es una limpiada, las paredes, siempre las algas, como les digo, dependiendo del tipo, por ejemplo, acá, este de acá es el de Calana, no se forman las algas, no tenemos mucho problema, será porque también tenemos un sistema de precloración. Acá también tienen, este es de otro municipio, por ejemplo, este es de Héroes Albarracín, tienen su sistema de precloración, pero sí acá hay bastante alga. Debe ser por la fuente, es el río Sama, si no me equivoco, pero el agua, o sea, sale del río, es directamente a la captación y luego viene a la planta. En cambio, por ejemplo, el canal Caplina, ya desde donde se trae por canal, ya desde Chayata. Entonces viene Chayata, todo ese tramo, ¿no? Chayata, luego viene la Bocatoma de Calientes, pasa por canal. Y de repente sea eso, la verdad no sé, por el tipo, debe haber algo que genere que se forme bastante alga. Acá sí, al mes ya hay alga al borde, ya está ya lleno de alga, hay que sí o sí limpiarse. Cada 30, por ejemplo, acá en el municipio de Luis Albarracín, cada 30 días, cada fin de mes, entre el 28 y el 30, se hace la limpieza de la planta y la planta para ese día. Ya la población tiene conocimiento, obviamente, ¿no? Se comunica por radio, bueno, no por radio, por megáfono, con papeles pegados ahí, como los centros poblados también son chicos, es fácil, ¿no? O por las redes sociales. Entonces, ya se comunica y hacen su limpieza, pero sí, siempre hay algas. O sea, es lo que más se va, sedimento acumulado y algas. Bueno, acá es estos son los filtros. La limpieza de los filtros, hablamos de infraestructura, bueno, una vez al mes, acá las paredes que también se forman algas. El mayor problema que se tiene acá son las algas, la verdad. Se forma bueno, la limpieza de los filtros sí, en sí no se hace muy continuo, no puedo decir que al mes, al menos cada 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Porque los filtros, o sea, en sí, los filtros donde está acá el material filtrante, la grava, la arena cuarzosa, todo ello, se hace un retrolavado diario. O sea, el retrolavado que se realiza es de manera diaria. Sí o sí, una vez al día, porque si no se saturan el material, se satura de... Recuerden que del decantador, por ejemplo, del decantador, que este es el decantador, acá cae, sedimenta, cae al fondo los flocks, ¿no? Pero siempre hay, ahora, si tuviéramos el tiempo de retención, que el tiempo de retención en esta infraestructura es de 6 horas, debería ser de 6 horas, pero generalmente no sedimenta en ese horario porque si la planta está diseñada para 12 litros por segundo, pues se trata más.
Realmente ese es el principal problema, ¿no? La infraestructura. Y como yo siempre digo, hablo con la población, a veces me explican o me vienen o se quejan y dicen, no, ¿por qué no tenemos agua? ¿Por qué, señorita, me cierran el agua? Es lo que dicen, ¿no? ¿Por qué me cierran el agua, señorita? Mira, me ha salido desde las 5 de la mañana a las 8 de la mañana ya no tengo agua. Entonces siempre tengo que estarles explicando de que el reservorio se llena todos los días, pero ese reservorio está calculado para, por decir que, por ejemplo, en un centro poblado tengo más o menos que después de las 24 horas del día, el reservorio es de 250 metros cúbicos. Y el cálculo para abastecer esos 250 metros cúbicos, más o menos la cantidad de población que tengo, o cantidad de usuarios que tengo, calculando que todas las viviendas estén habitadas, y por 4 integrantes por familia, al final del día deberían quedarme cerca de 100 metros cúbicos. Al final del día, después de las 24 horas del día. O sea, ¿cuánto de pérdida tenemos? Entonces, ese tema, esa pérdida, ese reservorio que ya no ha quedado al final del día nada, a las 8 de la mañana ya no hay agua, ¿qué creen que sucede? ¿Qué es lo que hacemos? Tratar más agua. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder llenar los reservorios. Entonces, al tratar más agua, si mi planta está diseñado para 12 litros por segundo, al tratar más agua, obviamente el tiempo de retención, tanto en los floculadores, que también debe tener su tiempo, en los decantadores, ya no es el mismo. Entonces, al tratar más agua, el agua pasa más rápido y al tiempo será pues 3 horas y media. Entonces, la calidad, o sea, afecta a veces la falta de valoración, como vuelvo a repetir, de la población, de los usuarios, de los asociados, de forma general en el ámbito rural, afecta la calidad, afecta la continuidad, afecta también la cobertura. Y obviamente afecta también la parte financiera, ¿no? Y todo eso afecta ¿qué? La parte financiera, porque definitivamente o sea, se está gastando insumo para tratar el agua que se va a ir a las plantas, a las chacras, ¿no? ¿Para qué se está tratando? En vez de tratar menos y se tiene que comprar más insumos, tratas más agua, más insumos. El tiempo de retención es menos acá, obviamente van a pasar flux, pasan por el canal, pasan a los filtros. ¿Y qué pasa con los filtros? Los filtros se terminan saturando antes de tiempo. Llegó un momento en lo que en estos filtros, por ejemplo, específicamente en estos filtros, que son de arena, de grava y arena cuarzosa, porque hay filtros, por ejemplo, este filtro de Eros Albarracín tiene magnetita, grava y magnetita. Entonces, básicamente ya son diseños, ¿no? Diseños de plantas. Hay un vivienda, si no me equivoco, es la resolución 173/2016, si no me equivoco es. Ahí, de acuerdo a la caracterización, o sea, ahí no hay nada que aprender, ¿no? Para diseñar una planta, o qué tipo de filtros en este caso son plantas convencionales, pero los filtros no son los que diferencian dependiendo de qué componentes, bueno, de qué parámetros están elevados en este caso, ¿no? Por ejemplo, este de acá es de magnetita, o sea, grava y magnetita por el tema del arsénico, ¿no? Está un poco elevado, viene con 0.050 miligramos, si no me equivoco, por litro. En cambio, este de acá es más, es con arena cuarzosa, ¿no? Acá tenemos el problema del boro y la turbiedad, básicamente. Entonces, más nos preocupamos en eso. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo de retención es menos en los decantadores y obviamente, pues van a pasar flux, esos flux hacen que sature estos filtros. Entonces, el tiempo del retrolavado de estos filtros tiene que ser más constante, ¿no? Ya no es cada día, a veces 2 veces al día. A veces el turno noche ya está reportando de que ya los filtros están saturados. Cuando se saturan los filtros, empieza a subir el agua, el nivel del agua, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. ¿Qué es lo que se hace también para lo que es el retrolavado, ¿no? Se cierra la salida, por presión se lavan estos filtros. Uno a uno se tiene que lavar. Acá, por ejemplo, acá tiene una batería de 6 filtros. Se tiene que, cada filtro demora más o menos el tiempo, cerca de 19 minutos, si no me equivoco, 19, 20 minutos, cada filtro. Entonces, tiene que hacer el retrolavado de cada filtro. Entonces, ese es el tema en sí, ¿no? Los filtros, por eso es que no, bueno, acá generalmente no tenemos mucho problema, el tiempo de lavado ya no es ya una vez al mes, no es 2 veces ni 3 veces al año, entonces ya es diario. Entonces, igual en estos también, todos los días tiene que haber este retrolavado. Es igual, por presión también.
Solamente cambia en el tema de que, bueno, acá son dos baterías de 16 filtros cada uno. En cambio, acá es otro tipo de filtro, ¿no? Bueno, eso sería respecto a las actividades de, bueno, limpieza en este caso excepcionalmente. No sé si alguien quiera compartir o comentar algo más al respecto. ¿Alguna experiencia, yo qué sé? No sé si están de Pachía o de, no sé, de... ¿Alguien quisiera comentar algo, compañeros? No sé, alguna experiencia, comentar algo. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Más que todo una experiencia, ¿no? Que cuando estaba en el trabajo, en la planta de Micuya, ¿Ya? yo tenía el turno de la noche, sí, entonces estábamos tratando el agua hasta un momento donde bajó el nivel, ¿no? Ujú, En la planta se ve que baja el nivel de captación, ¿no? Entonces uno, bueno, yo pensé que era por el canal, ¿no? Algo así, ¿no? Lo normal que se puede haber pero con el transcurso del tiempo, entonces de las horas, o media hora, algo así de una hora, ¿no? Entonces, no regresaba por el caudal, entonces tuvimos que ir, o bueno, informé, ¿no? Al presidente de la JAS, ¿no? Que estaba ocurriendo, entonces él mismo vino con su movilidad, entonces fuimos a lo que serían los pozos de captación o desarenadores que están alejados de la planta, ¿va? Ese es el problema. ujú, No ujú. se puede ir caminando, entonces tenemos que ir como tiene su movilidad, entonces fuimos en su movilidad que está casi llegando al límite, a la entrada ya de Calientes, entonces ahí están los pozos. Fuimos y como usted decía, ¿no? Que a veces como los pozos están al aire libre, ¿no? No Ujú. tienen una cobertura, ¿no? Entonces lo que habíamos encontrado era que por un, tiene dos tubos, ¿no? Uno de menor diámetro y otro más grande. Entonces el de menor sí estaba haciendo el ingreso, entonces por eso era esa cantidad de agua que está entrando es lo que llegaba a la planta. Y el tubo de captación que era el del diámetro más grande, no, tenía una bolsa de plástico que supongo que habrá llegado por el viento o no sabríamos, por la cosa que tenía eso. Entonces, ese era el problema por el cual no llegaba, ¿no? La El caudal cantidad, necesario. ajá, claro, ajá, no llegaba. Entonces, esa es la experiencia que me había pasado. Entonces, cuando usted comentaba de que esos son los detalles, ¿no? Del recibir, o los problemas, algunas desventajas de recibir el agua, ¿no? Cuando es De fuente superficial, ¿verdad? Ajá, sí, ajá, eso es una experiencia, ¿no? Licenciada, que me pasó. Y también, ¿no? Como dice, tienen su rejilla, ¿no? Para captar las basuras. Entonces sí tenía, pero no, ese no era el problema, sino justo el tubo estaba tapado con ese plástico. Ujú. ¿Y ese tubo, por ejemplo, tiene su canastilla, o sea, tiene su protección? Sí, ¿O era... sí, Ah, tiene su canastilla con sus y pequeños la bolsa orificios. había tapado la canastilla seguramente. Ajá, sí, había tapado la canastilla, entonces ya por seguro, por succión, él habrá succionado y peor todavía el plástico se ha pegado más a la canastilla, ¿no? Claro, claro. Ujú. Sí, pues eso siempre suele ocurrir, ¿no? Porque el canal en sí viene con bastante residuo. Es que tenemos que pensar, el canal pasa por centros poblados. O sea, el canal viene pasando centros poblados, ¿no? Ahí vienen plantas, como les digo, en ese canal viene de todo, sapos, hasta gallinas. Imagínate si no tuviera la canastilla. ¿Qué hubiese ocurrido? No hubiese tapado nomás así, se hubiese ingresado por el tubo y, a ver, encuentren dónde quedó la basura, la gallina o lo que viniera ahí. Es bien peligroso, pero es importante siempre lo de la canastilla. Sea como sea, ya se han dado cuenta ustedes, se han ido, ¿no? A ver la captación. Y como tú dices, pues a veces la captación no está tan cerquita a la planta, ¿no? Por ejemplo, hay un caso, ¿no? En Calana, la captación, si bien hay un puente colgante, mejor dicho, no es un puente, ni siquiera hay un puente, un canal con cruce aéreo. Eso les ayuda a cruzar, ¿no? Normal, ingresan al canal, caminan y cruzan. Pero en época de lluvia tienen que ser acróbatas.
O sea, en época de lluvia porque el río está grande y tienen que pasar por ese canal. A veces con esos peligros se trabaja. Nunca me voy a olvidar de una experiencia el año 2019 cuando vino el Huayco, ya en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, acá en Tacna también, supongo que, bueno, Pachía, no sé, en ese tiempo todavía creo que, no sé si usted estaría en ese tiempo, pero yo recuerdo de que el operador salió de planta, le digo, tienes que ir a captación. Y no sabía en sí el peligro, entonces me dice, pero cuando cruces el río, me alumbras del frente para decirme que ya has cruzado, ¿no? Que ya estás al frente en captación porque no ingresaba agua. ¿Y qué había resultado? Que el jovencito nunca me alumbró con la linterna. Se Entonces, habrá asustado usted. casi me da un ataque y casi termino cayéndome al río yo. Porque caminé hasta arriba donde está el puente, el río seco que estaba lleno de lodo. Llegué ahí y llegué al borde. Entonces, por la desesperación de estar mirando al otro lado y la preocupación no saber qué hacer, porque no sabía qué hacer, la verdad se me fue el alma ahí, casi me caigo. Entonces, sí se corre en riesgo. Entonces, tiene que irse, si se tapa, tiene que cruzar captación, porque se tapó por alguna razón, pues como tú dices, así, se le tapó de momento, no ingresaba agua, tenía que ir a captación. Y lo que pasa es de que el joven, y tuve que llamar al alcalde, me acuerdo de decir que ha pasado eso, que mande a Serenazgo por el otro lado, porque para cruzar, pues hay que regresar hasta el pueblo y volver a subir con movilidad. Entonces mandaron a Serenazgo y me llamó. Y me dijo el joven, pero ¿por qué no me has dicho, Rafael, se llama Rafael, ¿por qué no me has dicho? ¿Por qué no me has alumbrado que ya has cruzado el río? Entonces a mí se me ocurrió un montón de cosas. Yo pensé que ya el joven se había caído al río, que ya estaba, que el Huayco se lo había llevado, de verdad. Yo ya pensé eso porque ya había pasado 2 horas y no me respondía. Claro, puede perder el equilibrio y puede Exacto. caer. Ajá, exacto. Desde ahí me acuerdo que dije, no, tenemos que contratar y se contrató un operador especial al otro lado del río y dormía con su carpa y su carro ahí, todas las noches, porque ya no quise que cruzaran, porque imagínense uno a veces, por eso siempre yo digo, a mí me gusta salir, me gusta ir y ver. Entonces ahí yo vi el peligro que corrían cruzando. Y así cruza, sí, así cruzamos, ingeniera, a ver, será por cuántos centímetros, 30 o 40 centímetros, más o menos que es la pared o uno de los lados del canal. Porque el canal también estaba ingresando agua, entonces no podían caminar por el canal en sí, no por la parte por donde pasa el agua, sino que por uno de los bordes tenían que caminar. Y cruzaban así con su linterna. Entonces, desde esa noche, me acuerdo, todas las noches en épocas de lluvia, tiene que haber un operador en captación y dormir ahí si es posible el operador. Porque Claro. ocurre, en época de lluvia ocurre lo que tú dices, se tapa, mil cosas puede ocurrir. Entonces, no se puede estar cruzando cada rato. Disculpa, le corté, ¿iba a decir algo más? No, no, sí, le decía porque si está ingresando agua por el mismo canal es peor, pues, porque va a caminar por el borde, que ese es mucho más peligroso, pues. Si es una longitud pequeña que creo que a la justa alcanzará a los pies. Exactamente, exactamente. Sí, gracias por compartir tu experiencia. Bueno, me hizo recordar ese tema de esa anécdota, ¿no? Y nunca lo voy a olvidar. Como le digo, se me fue el alma en ese río, la verdad. 2 sustos, uno pensando en qué le pasa al operador y otro que casi yo me caigo en el río, en el canal. Un resbalón y ya fui, porque estaba muy al borde. Yo la desesperación quería mirar si estaba ahí debajo, herido, algo. Yo es lo que yo quería ver, ¿no? Capaz se cayó, está por ahí, no sé, sosteniéndose de algo, no sé. Mi imaginación voló a mil, ¿no? O sea, se fue a todos lados. Y, pues, se olvidó Bueno, de alumbrarle, como usted le había dicho. sí, pues sí se olvidó. Sí se olvidó. Después de 2 horas tuve noticias y es como que el alma regresó a mi cuerpo. Y eso fue un respiro y lección aprendida, ¿no? Y eso también aprende a proteger porque son mis compañeros de trabajo. Siempre yo digo, no trabajo en equipo con ellos. Y yo siempre soy uno de ellos y siempre trato de ganarme la confianza o de que ellos también confíen y algo que necesiten. Siempre les digo, pidan. Por eso también ustedes, siempre las necesidades deben darles. Ustedes, si necesitamos como para trabajar mínimo esto, a veces se les exige mucho y es poco lo que tienen. Necesitan accesorios, necesitan herramientas, porque mi ingeniera necesitamos herramientas para una caja de herramientas para la planta, porque se malogra el motor, se malogra otra cosa, entonces, ¿con qué desarman? Porque ustedes también son hábiles.
No necesariamente hay que llevar a un técnico, a veces ellos mismos desarman, limpian, son a veces curiosos, ¿no? Sobre todo cuando están en turno de día, van curioseando, van arreglando. Entonces, si ustedes tienen pues las herramientas necesarias, obviamente van a poder solucionar algunos temas, no todos de repente, pero sí algunos temas. Por eso también es importante la caja de herramientas, ¿no? Herramientas, accesorios que puedan tener llaves, para desarmar, para, no sé, alicate, yo qué sé, en un metro, o sea, lo básico, pues no lo básico siempre. Entonces eso es importante también. Ustedes, creo que tú eres operador, ¿verdad? Entonces siempre es bueno pedir, es solicitar. Siempre yo digo, bebé que no llora, no mama, le digo siempre a veces. Y me dice, ya, necesito esto, me hacen una lista, ya, a ver, no todo les daré, pero ya esto les puedo dar. Entonces, así es. ¿Alguien más que quiera comentar, por favor? Para de repente, bueno, pasar a otro tema, bueno, continuando con el tema de lo que es limpieza adicionales para sistemas con tratamiento, es la limpieza de las redes de distribución. Ya dependiendo, como les dije, de mayor población es difícil. La verdad, por ejemplo, experiencias en Calana no realizamos desinfección de la red de aducción y distribución, porque la cantidad de usuarios que tenemos ahí son, pues ya estamos pasando cerca, llegando a los 3.000 usuarios. Entonces, imagínense comunicar a cada uno de esos usuarios, ya es imposible, ¿no? Eso es ya casi imposible, no imposible, pero casi imposible, es un poco complicado. Entonces, lo que sí hacemos es las purgas, ¿no? Una vez al mes, todas las purgas en todos los sectores. Como les digo, por experiencia, como les digo, mira, ahí, por ejemplo, tiene su cajita, ¿bien? ¿Vieron? Ahí tiene su cajita, su tapita. Entonces, así debe de estar ubicado una purga, es lo correcto. Pero hay algunos que de repente años no lo han hecho, no han utilizado, ya están hasta tapados. ¿Qué pasa? Hasta tapados, acá ya lo han asfaltado encima, lo han metido todo, lo han tapado y ya no hay purga que exista. Por ejemplo, no hace, bueno, ocurrió en un centro poblado, me acuerdo que, bueno, el año 2017 habían asfaltado, si no me equivoco, 17, 18, y todo ese tiempo la gestión anterior no había realizado purgas. Entonces, en el año 2019, cuando se asumió, me acuerdo que retornamos con los operadores, me dijeron, pues, no, ya no hay purga, acá había una purga, acá era una purga, decía. Tuvimos que abrirnos romper el asfalto para encontrar la purga, porque obviamente es bien necesario las purgas. En las calles finales hay que purgar, siempre hay sedimento, como les digo, por más que el agua esté tratada, siempre hay sedimento, ¿no? Cuando es con agua superficial, peor todavía. Imagínense que una noche un operador se quedó dormido, se olvidó de tratar y llenó el reservorio. Al día siguiente el reservorio sale con una turbidez de 4, bueno, porque ya mezcló, por ahí se quedó, por decir ya media hora nomás que se haya quedado dormido y olvidó dosificar, se acabó la dosificación del insumo, pasó agua. Eso no va a afectar, obviamente, la calidad, de repente no va a superar, ¿no? Y nos ha pasado, pero pucha, que esté ya con 4.5 o 5 unidades nefelométricas de turbidez, ya es turbio, ya tiene sedimento. Y esos sedimentos definitivamente, ¿dónde se van a quedar? En las tuberías, en las redes. Por eso que mira, con esta foto de la derecha, por ejemplo, ¿cómo sale al inicio? Las purgas se hacen al final de las redes, porque es como, siempre yo les digo, es como un embudo, ¿no? En un embudo, ¿dónde se va el agua? Cuando tú adicionas agua, el agua se va siempre al fondo, a la base. Entonces, en una tubería es lo mismo. El agua, el sedimento se va a ir a la última parte, al último, el que se va a afectar es el último usuario. ¿Por qué? A veces, ¿cuándo te das cuenta? Cuando el usuario empieza a reclamar que no tiene agua, se le ha tapado su filtro de su medidor o simplemente ya no llega, pues se ha obstruido, ¿no? Entonces, ¿qué es turbiedad? Sedimento que se va juntando. Entonces, se va juntando, va llenándose en la tubería, va subiendo, el primer usuario se afecta. Entonces, siempre, en este caso, se realizan las purgas mensuales, de forma mensual en todos los sectores, hasta que quede así el agua limpia. Mira, inicias así, sale turbio, a veces con cascajitos, dependiendo si la tubería es antigua. Hay tuberías que todavía están en funcionamiento, y mismo acá en Tacna, ¿de cuánto? Ya tendrá 20 años, 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Esas tuberías, cuando tienen sedimento, también las paredes se van formando, ¿no? Un sedimento, se va haciendo así como cementito. Y cuando eso se desprende, cuando el agua sale con bastante presión, por decir, se abren las válvulas de los reservorios en las mañanas, un ejemplo, remueve todo. Y al remover la presión hace que también se desprendan, ¿no? Sedimentos que ya tienen años en la tubería.
Entonces, y eso sale como tipo cascajos, por ejemplo, sale acá cuando se realiza la purga, tipo cascajos sale. O sea, hay que limpiar, purgar hasta que salga el agua limpia. Ese es ya el final de la purga, ¿no? Agua limpia, que ya significa que la tubería ya no tiene sedimento. Entonces, de esa manera se realizan las purgas. Básicamente, purgas en este tipo de redes, bueno, en los sistemas que he trabajado no se realiza desinfección por el tema del riesgo que se corre también. Bueno, como les digo, no siempre la teoría es igual a la práctica. En la teoría dice desinfecten todo, pero en la práctica en algunos aspectos no se va a poder, ¿no? Cuando son de repente sistemas más con población más, sobre todo no tanto sistemas, sino población más pequeña, obviamente sí se puede, ¿no? Pero en centros poblados, en sistemas que abastecen a una población grande, ya es difícil, ya es muy difícil realizar ciertos labores. No sé si, compañeros, habrá alguna consulta al respecto, alguna duda o algún aporte, por favor. No se olviden registrar su asistencia, por favor. ¿No hay ninguna duda? Consulta. ¿Nadie? Bueno, con las recomendaciones finales, ya creo que se ha hablado del tema. Si nadie tiene duda, espero que lo hayan entendido, o debo suponer que se ha entendido, no sé si tendrán alguna duda. Y así no me lo hacen llegar a mi celular o mi celular básicamente. Cualquier consulta, bueno, si tienen en algún momento alguna dificultad o algo, no duden en llamar. A veces yo me comunico con algunas personas, bueno, yo también en algún momento he llamado, he preguntado, siempre a veces hay dudas, ¿no? Cuando asumimos algo nuevo, sobre todo, cuando se nos presentan circunstancias que de repente no se ha vivido anteriormente, ¿no? Entonces, como dice acá, ¿no? Eh, bueno, cada responsable o cada persona responsable de realizar estas actividades debe de cumplir con las responsabilidades encargadas, ¿no? Para eso, aparte de ello, no solamente es cumplir, sino llevarlo de una manera consciente, sobre todo, ¿no? Amando el trabajo. Yo siempre digo, el trabajo, uno tiene que gustarle la labor que desempeña, ¿no? Si no te gusta, mejor no estés ahí, ¿no? Siempre uno tiene que tratar de superarse, aprender más y dar más de repente de lo que a veces te reconocen, ¿no? Y en algún momento eso dará sus frutos, ¿no? Porque se realiza un procedimiento, en este caso de la limpieza y desinfección, en todos los componentes casi de la misma manera. Exceptuando en algunos donde se puede, en otros no, y eso ya también parte bastante de las áreas técnicas municipales, que somos los responsables de orientar, dar asistencia técnica a las JAS, a las unidades de gestión municipal, en este caso, donde de repente hay más, se puede decir profesionales, ¿no? Una unidad de gestión cuando tiene sobre todo sistemas con plantas de tratamiento, pues ya hay personal técnico, ¿no? No solamente está la JAS, ya hay trabajo y pueden tranquilamente trabajar y entender, son circunstancias que pasan y no siempre es igual, ¿no? No se puede manejar. Por eso es que yo parto en el sentido de que un sistema con planta de tratamiento sí o sí debe estar administrado por un prestador directo, en este caso, que es la unidad de gestión municipal.
Entonces, yo creo que con el tiempo eso es lo que va a ocurrir, y es el Estado, me parece que ya está promoviendo eso por el tema de la ejecución de obras y ya está condicionando, ¿no? La ejecución de obras con presupuesto del Ministerio de Vivienda, todas están enfocadas, el compromiso es la creación de la unidad de gestión municipal, ellos es lo que están pidiendo. Entonces, eso significa que poco a poco los distritos rurales de acá de Tacna van a pasar a ser unidades de gestión municipal. De repente no en todos, pero seguramente en su mayoría, ¿no? Poco a poco, con el tiempo, ¿no? Y a su vez, los prestadores, pues en este caso, que están cercanos al ámbito de la prestación de la EPS, también ir pasando. Sé que Tarata está en ese proceso, no sé si habrá alguien de Tarata. Tengo entendido, bueno, hablando con el ingeniero Julio González del PNCR, acá del Centro de Atención al Ciudadano, me comentaba de que la EPS no quería aceptar, pero bueno, prácticamente lo están obligando, ¿no? Igual de repente va a pasar con Calana, va a tener que pasar a una empresa prestadora. Mientras más grande es el centro poblado o el distrito en este caso, es más difícil manejar de forma, ya sea municipal, HAS ni hablar, ¿no? Ni hablar. Una HAS puede trabajar bien con un centro poblado no tan grande, ¿no? Entonces ya es más complejo. Y definitivamente el camino es ese, ¿no? El camino es que poco a poco, por ejemplo, la EP se va a ir absorbiendo a la unidad de gestión municipal o la unidad de gestión municipal se va a ir integrando, incorporando a una empresa prestadora y a su vez las HAS van a irse integrando a una unidad de gestión municipal. Yo veo de esa manera se va a dar yo creo que en ese camino está lo que es bueno, enfocado en sí, ¿no? El ministerio, está enfocado al ministerio. Porque recuerden que antes todo era HAS, y con el tiempo se han dado cuenta que las HAS no están trabajando adecuadamente. Por eso es de que, por ejemplo, se han creado las áreas técnicas municipales, porque todo sale de un diagnóstico. Entonces, sé que, por ejemplo, en 2013-14 no había ATM, yo no conocía ATM, no había área técnica municipal. Entonces, estábamos en realidad a la deriva, porque yo pensé que la verdad, yo me acuerdo que ingresé a Calana y era una oficina prestadora de servicios, saneamiento. Hasta el nombre era más o menos copiado a la EPS. ¿La EPS qué es? EPS, una empresa prestadora de servicios de saneamiento. Entonces, era oficina, no era una EPS, pero era una oficina de prestación de servicios de saneamiento, me acuerdo. Entonces, no sabíamos, pues no, será, pues nos decía, el Ministerio de Salud decía, ustedes son un operador especializado, decía. ¿Qué será operador especializado? No, bueno, ya pues somos prestadores, ¿no? Más o menos nos parecemos un poquito a la EPS, por eso es que yo iba constantemente a la EPS. Le decía, ¿qué tienen? Ya tenemos esto, ya tengo que implementar el reglamento. ¿Qué tienen? Tenemos TUSNE, por ejemplo, ya hay que hacer el texto único de servicios no exclusivos. ¿Qué más tienen? Ya, para habilitaciones urbanas se aprueba esto. O sea, así fuimos adaptando, sin saber que más adelante, mira cómo el tiempo ya va como que dando luz, como que ya dándonos una identidad a ese tipo de prestador, que antes era municipal, operador especializado, de todo nos llamaba. Entonces, menos empresa prestadora, porque no, obviamente no es una empresa. Entonces, con los años yo creo que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir que las HAS se van a integrar a las unidades de gestión municipal, y las unidades de gestión municipal se van a integrar a una empresa prestadora de servicios. Que obviamente la empresa prestadora, pues, ya es macro, todo es en macro, ¿no? Ya tienen incluso su plan optimizado, ahí no hay nada que aprender, todo está calculado, todo está determinado, ya saben cuándo tienen que hacer sus mantenimientos, o sea, todo está igual, claro, tienen sus deficiencias también, ¿no? Pero ya es todo en macro. Y los costos, aunque no crean, también se reducen. Porque, por ejemplo, en un centro, en un distrito pequeño, ya tienes problemas de mal uso de agua, quieres instalar medidores. Pónganse a pensar, no es solamente instalar medidores. ¿Qué se tiene que? Tienes que garantizarle al usuario de que esos medidores van a funcionar adecuadamente y que están haciendo una lectura correcta. Si no, el usuario te va a denunciar. Y para eso, ¿qué se tiene que tener? Un laboratorio. Entonces, creo que la EPS tiene, ¿no? Donde analizan, ven, ¿no? Hay un técnico, hay que pagar al técnico, hay que mantener ese equipo para calibrar o para ver los medidores. Entonces, obviamente, ese costo, ¿quién lo va a asumir en un distrito, dígame? Es difícil. A veces es fácil promover, ¿no? Decir, ya, pongamos medidores. No es así.
hay que darle sostenibilidad a ello, ¿no? Y esa sostenibilidad, ese costo adicional que se va a dar para brindar ese... Claro, vas a recaudar, sí, lo justo, van a pagar lo justo, pero también hay que implementar eso, ¿no? No sé ese costo si será razonable para un centro poblado con 700, 800, por ejemplo, habitantes, usuarios. Esos 700, 800 habitantes o usuarios son los que van a tener que asumir ese costo. O sea, dentro de su plan operativo anual va a tener que tener su costo. Pienso que por eso de repente tampoco en el ámbito rural está obligado los medidores. Yo creo que a veces yo decía, no, pero ¿por qué para cierre de brechas no está la continuidad del servicio? Pero pienso que también debe ser por ello, ¿no? Porque hay que darle no solamente es colocar, o sea, también eso necesita también mantenimiento, eso necesita ciertos aspectos técnicos, ¿no? Yo creo que debe ser por eso es que, o sea, yo veo ahorita el tema de saneamiento y sí lo veo por ese lado. Todo va a ir integrándose y al final, pues ya la EPS se va a terminar quedando con todo, ¿no? Porque estamos, bueno, los distritos rurales más alejados de repente son los que no hay crecimiento, pero los que estamos también cerca de Catana están en constante crecimiento, así Pachía también supongo en algún momento va a pasar todo, pues la parte pueblo ya está, ¿no? Micuya seguramente va a ir creciendo, ya se va a ir poblando y eso va a ir pasando, ¿no? Llega un momento en el que de repente ni siquiera comunidad de gestión municipal va a ser sostenible. Y el otro factor es el factor político también. Y el factor político a veces tampoco no te deja avanzar comunidad de gestión municipal. ¿Por qué? Porque vienen, ya le hablaron al alcalde, le lloraron al alcalde y el alcalde dice, por favor, ayúdalo, dale las facilidades, no, apóyalo, pero ya le das a uno, el otro ve, dice, yo también quiero lo mismo. ¿Cómo le niegas? Digamos, ya no se puede, o sea, es algo que no se puede parar. Entonces, esos factores afectan bastante, la verdad, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Eso es lo que yo veo. Ustedes supongo que cada uno tiene también su diagnóstico de su distrito, ¿no? Cómo se está llevando el tema de saneamiento, ¿no? Algunos distritos, algunas autoridades a veces no le dan importancia, ¿no? Ni siquiera hay presupuesto. Ese es otro aspecto también, ¿no? El presupuesto. No hay marco presupuestal, no hay presupuesto para esto. Reduce personal, pero ¿dónde vas a reducir si tus operadores con la justa están trabajando en 3 turnos, no tienes más personal que uno que manipula y es de gasfitero y hace de 1000 oficios? Entonces, esos aspectos afectan. Sería bueno que el Estado en algún momento dé pues un presupuesto anual, al menos algo para apoyar, aunque dicen, ¿no? El 25% del canon se puede utilizar para lo que es saneamiento, pero a veces las autoridades prefieren hacer pistas, veredas, locales comunales, que obras de saneamiento. Esa también es otra realidad, ¿no? Por lo que más se ve, lo que es más vistoso, lo que la gente puede ver es lo que quieren hacer ellos. Y no le dan mucha importancia a la parte de saneamiento y el presupuesto que se da. A veces uno va peleando, pero hay 25% y dice que ese 25% se puede utilizar para saneamiento. Por ejemplo, en época ahora que hubo la pandemia y todo eso. Nada. No destinaron nada, excepto una vez al año su mantenimiento, no general. Entonces, eso es bueno que se planifique en las áreas técnicas municipales, sobre todo los que son responsables en este momento que están acá del área técnica municipal, planificar, solicitar, hacer su diagnóstico y decir, a inicio de año ya presentar su plan de trabajo, decir, ¿sabe qué? Esto requiere el sistema, ¿no? En captación requiere esto, cerco perimétrico requiere esto, en esto, porque se puede hacer por mantenimiento y OAR también. También se puede ejecutar este proyecto, mejor dicho, IOAR, para lo que es reemplazo, o de repente en este caso, en algunos casos, si no tiene, con el equipamiento, ¿no? Necesario. Y planificarse y decir, ya, necesito esto en captación, hacer un diagnóstico, ¿no? Y con un informe, las necesidades, porque si no, siempre yo digo la palabra, si no, se va a afectar la continuidad del servicio de saneamiento. Tendrá que paralizar planta, ahí está. Entonces, requiere esto, desde captación hasta lo último. Si requieren válvulas, cambio, mantenimiento, yo qué sé, ¿no? Un techo, una válvula, siempre hay, si no se hace, recuerden que si no se hace un mantenimiento periódico, el sistema va a colapsar en algún momento. Ya no va a ser un mantenimiento, ya va a necesitar una reposición ya de un accesorio o de una válvula o de algo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para que soliciten y desde el inicio a inicio, donde estén. Sé que estamos terminando gestión, de repente muchos ya no estaremos en donde estamos actualmente. Pero donde estén, recuerden eso, ¿no? Siempre es gestión.
Eso también es parte de la labor de las áreas técnicas municipales. Solicitar, porque presupuesto hay, que a veces no se solicite y por desdén de las autoridades que ni saben lo que necesitan en la parte de saneamiento, porque ni visitan la planta a veces, no sepan las necesidades. Pero si nosotros no los damos a conocer, tampoco nunca van a saber. Entonces, la única manera es, como dice, papelito manda, un informe con fotos, esto falta, esto. Ahora, una Yobar, por ejemplo, hay sistemas que no cuentan, por ejemplo, con equipos de medición, que son lo mínimo que pide el Ministerio de Salud para pH, turbiedad y cloro residual. Esos 3 equipos deberían tener. Ya la JAS de repente lo va a malograr, pero aunque sea la ATM, debería tener esos 3 equipos. Para cuando ustedes salgan, midan, a ver el pH cuánto está, la turbiedad cuánto está, a ver si están clorando y si está con turbiedad alta. Digamos que esté con 6 y estén clorando. Y a veces el agua visiblemente no se puede determinar si está turbio, ¿no? Cuando ya está muy turbio, ya está con 8 unidades nefilométricas de turbiedad, yo qué sé, ahí sí ya es visible, ¿no? Este está medio turbio, es medio turbio todavía. Y cuando ya dejas el agua sedimenta, estaba turbio, dices. Pero entonces son equipos que deben de contar, deben de tener un área técnica municipal para poder llevar bien también su trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, con recursos propios o así que te den un presupuesto, no lo van a hacer, pero sí puede hacer con un tipo de mantenimiento, yoario, que sé, ¿no? De alguna manera ahí sí se puede equipar. Entonces, eso simplemente sería todo, compañeros, y no sé, ya creo que nadie quiere. No se olviden registrar, por favor, su asistencia. No sé si habrá alguien del Ministerio, de la Dirección Regional de Saneamiento de Vivienda. ¿No hay nadie? Mao, ¿estás por ahí? Mao creo que está de viaje en la altura. Bueno, compañeros, ahí nos quedamos. Gracias por escucharme. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas tardes, buenas noches. Gracias con todos. Hasta luego. Ya nos vemos. Gracias. Hasta luego, licenciada. Ya, Hasta luego, licenciada. Ronald, gracias. Muchas gracias a todos por participar. Esperemos que sigan hasta el final de las exposiciones de los docentes. Muchas gracias, se le agradece a todos y cada uno de ustedes, especialmente a nuestra ponente Ruth. Buenas noches.